Bienvenidos a una edición más de su programa Generación de Fuego por su canal Televisión Quisqueyana. Pueden buscarnos en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok y las demás redes sociales como Televisión Quisqueyana. También puede entrar en la web a nuestro periódico digital y plataforma de televisión digital, televisionquisqueyana.com. Y en este su programa Generación de Fuego, estamos con el primer joven que vamos a entrevistar. Starling Javier Ortiz, mejor conocido como Samuel. Sí mismo. Dice la palabra de Dios en una profecía del Antiguo Testamento: en los postreros tiempos, en aquellos tiempos, nuestros jóvenes soñarán sueños, verán visiones. Y dice que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Amén. Eso se cumplió aquel día de Pentecostés, cuando a 120 siervos a la vez le cayó el fuego de Dios, y allá se cumplió esa profecía. Por eso este programa se llama Generación de Fuego. Generación de Fuego. Aquí no pueden haber que tibio, que caliente, no. Fuego. Es prendido, sino no. Generación de fuego. Y como el joven Samuel es un joven de fuego, es parte de esta generación. Así es. Que resurgió después de aquel día de Pentecostés, cuando esa profecía del Antiguo Testamento se cumplió. Aquí estamos con el joven Starling Javier Ortiz, mejor conocido como Samuel. ¿Qué te parece este programa? No, estoy encantado por este proyecto llamado Generación de Fuego, que es algo revolucionario, que ha abierto la puerta a los evangelistas con propósito aquí en nuestro municipio de Quisqueya, para nosotros llevar la palabra de Dios a otros continentes. Aquí estamos, señores, en el municipio Quisqueya de San Pedro de Macorís, que muchas personas que viven fuera de Quisqueya, Starling, no saben que en el país hay un municipio que se llama Quisqueya. Tú sabes que Quisqueya se le dice a República Dominicana completo. Incluso nuestro himno nacional dice quisqueyano, no dice dominicano. Valientes alcemos. Sí, porque antes de llamarse República Dominicana, primero se llamó Quisqueya. Así es. Ajá, pero ¿dónde estamos, Starling? Tú que conoces tu municipio. Estamos aquí en el barrio Invi 2, uno de los primeros barrios a la entrada de Quisqueya. Ok. Prácticamente el primero, ¿verdad? Sí, es el primero. El Invi 1 y Invi 2 están cerca. Así mismo, es como que partieron el barrio, como era muy amplio. Estamos ahora en la parte del Invi 2. Más atrás o más para adelante está el Invi 2, por donde se encuentra el Parque Central Joan y el multiuso. Starling, ¿en qué iglesia tú te congregas? ¿Cómo se llama tu pastor? Ok, yo me congrego en la iglesia de Dios Pentecostal M.I. Primera, Camino a la Santidad. Mis pastores son José Jobó Reyes y Vianey Madrigal de Jobó. Ok, entonces una pregunta, Starling, una pregunta. Como este programa se llama Generación de Fuego, tú eres parte de la confraternidad de jóvenes de acá, de este municipio de Quisqueya, que tiene muchos jóvenes que se están desarrollando tanto en el ámbito artístico como en el ámbito de la predicación, en el ámbito profético, haciendo honor a aquel día de Pentecostés, cuando ya, como decíamos ahorita, se cumplió esa promesa del Señor de que vendría un nuevo avivamiento para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el remanente a nivel mundial. ¿En cuáles ámbitos del ámbito cristiano te interesaría, te desarrolla más? ¿Cuál es tu área? La predicación, el canto, la mentoría, la dirección de la juventud. Dime. Bueno, es una pregunta muy importante la que tú acabas de hacerme. Sí, yo soy miembro de la confraternidad de jóvenes, por la gracia de Dios, soy el primer vocal. ¿En qué área más yo me desarrollo? Yo creo que más en la mentoría y en la prédica, pero sobre todo me gusta algo, el estudio de su palabra. El estudio de la palabra de Dios. Así es.
Dicen por ahí que cuando nosotros leemos, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, pero Así cuando es. leemos la palabra, es Dios que habla con nosotros. Así mismo. ¿Y qué mensaje usted le enviaría a esa juventud de Quisqueya que aún no son cristianos, que aún no han venido al redil? ¿Qué usted le manda? ¿Qué mensaje usted le da a esa persona? Bueno, yo les exhorto a los jóvenes que están viendo por esta plataforma, que todavía no han dado el paso. Todavía Dios quiere hacer algo contigo, joven, que tú me estás escuchando. Todavía Dios es el único que puede cumplir los propósitos de tu corazón. No es la droga, no es los vicios, no estar con compañías inadecuadas. Solamente Dios te puede cambiar tu mente en barre. Como dice la palabra en el Nuevo Testamento, cuando estaba el endemoniado Gadareno, este hombre estaba atado por montones de situaciones, pero hasta que llegó Jesús, su vida cambió de una manera tan radical que las personas que lo veían, ese es loco, esa es la persona que estaba siempre en los sepulcros, ese fue el hombre que llevó la palabra profética a Decápolis para que esa ciudad pudiera ver la gloria de Dios. Amén, amén. Como dice la palabra, del vil y al menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen que tienen el poder, a los que se creen más grandes. Como dice su palabra, los últimos serán los primeros, y así debe ser, como enérgicamente ha dicho este joven. Siempre buscar de Dios, siempre mantenerse humilde, y algo muy especial, llevarse de aquel consejo que Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Porque a propósito de eso, Stalin, una pregunta, porque para los jóvenes a veces dicen por ahí que es más difícil mantenerse firme que para otras edades, la tercera edad, los adultos mayores, las personas ya mayores, adultos. Dicen que para nosotros los jóvenes es más difícil porque tenemos más tentaciones y conocemos menos de la vida. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, es que los jóvenes, yo creo que la juventud es una etapa muy transitiva. Digo yo que los jóvenes es donde se define el carácter de un cristiano, porque en la juventud es donde tú decides qué tipo de camino tú vas a seguir, ya que en la juventud tú tienes muchos desaires, tu propio cuerpo te traiciona, y mismo dice el mismo apóstol: oiga, si usted se está quemando demasiado, cásese, porque es difícil. Entonces, un temita muy controversial ahí, cásese, porque hay personas que siempre están como buscando defectos. No, esta es muy negrita, o esta es muy blanquita, o esta no me gusta. Siempre tienen una dificultad con la sierva de la iglesia, siempre es un problema. Pero entonces es mejor casarse que estarse quemando. Así es. Yo les sugiero a esos jóvenes que tienen ese problema. Si usted no tiene el don de continencia, porque Dios se lo dio, suelte no eso. tiente al Señor. Así es. No tiente al Señor. Para recomendarle esta pregunta, que es la gran mayoría de los jóvenes se la hacen, porque siempre tienen el problema de elegir. Sí. Y yo les digo, lo primero es orarle a Dios, ya que Dios es el que te va a guiar a esa persona que va a ser tu media naranja, que te va a conectar, que te va a guiar, porque Dios no da carga, Dios te da compañía, Dios te da propósito, Dios te da la persona que te va a ayudar en el ministerio. Y si tú estás viendo en este momento, no, que me gusta esta, no, que me gusta la otra, ahí vas a entrar en un problema grande. Hay algo que se llama el gusto, y el gusto es de lo que ve en el momento. Claro. Tú puedes estar viendo una sierva que se ve excelente, que tú crees. Y otra cosa que es muy polémico, tú tienes que saber cuáles son las voces que te hablan. Están las voces que es del Espíritu Santo, está la voz de Dios y está la voz de tu propio cuerpo. Claro. Y la voz de tu propio cuerpo te puede traicionar porque se parece a la voz de Dios, pero la voz de Dios siempre es clara y un poco autoritaria, porque Dios es recto y Dios te va a guiar con la persona que tú no crees en el momento, sino con la persona que te va a complementar en tu ministerio. Varón, ¿y qué usted piensa, varón Samuel, de esas a veces hermanas y hermanos que están unos meses con un novio, luego dicen no, que no es la voluntad de Dios, ese no es,
y luego el otro, no, ese no es, y luego el otro, no, ese no es, y llegan como Salomón con más de 700 concubinas, varón. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, esa persona, como dice el Gordy, está de carrera 77,000 veces. Entonces, es una realidad lo que se ha hablado aquí, y el pueblo de Dios, la juventud, debe recuperar esa efervescencia. Así es. Que tenía ese primer amor que tenían hacia Dios, y fijarse más en dar un buen mensaje, en que la persona se arrepienta, no en lo me gusta, ni en lo like, ni en buscar sonido, sino que en cada palabra se refleje lo que Dios quiere que se haga, que es predicar su palabra. Así es. Porque dice la palabra de Dios que la palabra nunca se torna vacía, no importa en la boca de quién se diga la palabra. Hay muchas personas que se han arrepentido escuchando la palabra de Dios de la boca de farsantes y de estafadores, pero la palabra de Dios nunca caen al vacío. Tienen poder, tienen fuerza, no importa quién la diga. Incluso esa misma palabra sale de la misma boca de Dios y todavía sigue gravitacionando alrededor de esa persona, porque esa palabra tiene que ver un cumplimiento. Y mientras no se ve ese cumplimiento, esa palabra no puede retornar al Padre, porque tiene que devolver con el cumplimiento que ya se hizo. Claro, incluso, por ejemplo, algo, Samuel, que es muy controversial, es que la gente dice, no, Pedro fue un traicionero porque traicionó a Jesús. La gente lo que no entiende es que en el libro de Zacarías hay una profecía que dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y esa profecía Jesús se la cita a Pedro, cuando Pedro le dice, de cierto te digo que aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré, no te negaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que me negará 3 veces antes de que cante el gallo, porque Cristo está, herirá al pastor. Jesús le recordó esa profecía. ¿Y qué quería decir Jesús? Escrito está, cuando me capturen, todos los que están en mi entorno se van a escandalizar y se van a ir. Usted, si hubiese estado en el entorno de Jesús, se hubiese escandalizado y lo hubiese negado, porque ya eso era una profecía. Lo mismo que hizo Pedro, lo iba a hacer usted, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir. Así es. La palabra de Dios se tenía que cumplir, porque Dios no es Dios de variación. Dios de variación, pero tampoco es, ¿cómo es que dice? Que no es hijo de hombre para mentir. Así es, ni es hombre para arrepentirse. Ni es hombre para arrepentirse. Entonces, señores, esta ha sido una excelente entrevista, pero hay una preguntita que Samuel me evadió. No, yo no espérese, usted tiene que, como dice Soporte, que escucha esto con mucho cuidado, Samuel, ¿qué tú le recomiendas a esas jóvenes y a esos jóvenes que están esperando que Dios, esa pareja de Dios, porque hay muchos divorcios, muchas rupturas, muchas personas que tal vez no esperan ese momento, esa solemnidad de haber salido por todo lo alto de su casa, tú me entiendes, de cumplir con todos los reglamentos que Dios quiere? Muchas veces se desesperan y eso, esa solemnidad se está como perdiendo últimamente, y muchas personas que se han casado, el respeto no ha hecho no ha habido como un respeto para que la relación prospere. Sí, ¿Qué tú recomiendas? Bueno, yo le recomiendo a esos jóvenes que van a iniciar su noviazgo pronto al casamiento, que tienen que ser prudentes, tienen que saber con qué personas se están uniendo. Por eso que algo que yo le dije es saber con quién se van a comprometer. Por eso que la oración es algo principal. Tú presentarle a Dios, la sierva, Señor, ¿tú crees que es correcto? Porque como dije, hay muchas voces que te van a guiar a tú cometer errores. Yo te lo digo desde el punto de mi experiencia. Yo siempre a Dios le puse cada quien en su lugar, y Dios decidía con quién que iba a ser el propósito.
Y todavía estoy esperando a Dios que todavía me dé la palabra. Que todavía dé la palabra. Pero una preguntita, Samuel. Si, por ejemplo, usted se casa y no le está cuadrando el matrimonio, el noviazgo, la relación, o vamos, pero ya usted está casado, ¿verdad? Usted puede arrodillarse y decirle, Señor, necesito un cambio. Señor, cámbiamela, pero no que le cambie el comportamiento, no, sino que usted necesita otra. ¿Usted cree que se hace en ese caso? Bueno, en esto no hay devoluciones. Esto no hay devoluciones. Porque primero es, como te dije, si Dios me dijo que esa es mi mujer, no importando que sea peleona, no importando que no sabe cocinar, yo lo que le tengo que pedir a Dios, Señor, tú me metiste en esta condición. Yo no quiero que tú me la quites porque ya tú me la entregaste, pero si tú le puedes mejorar, que cocine bien y eso otra cosa, yo sé que va a ser un éxito. Ya ahora es más fácil, Samuel, no, porque buscan en YouTube cómo hacer un arroz con huevo. Ya tú entiendes el asunto. Ya, y ahí se va arreglando la cosa. Ya Dios ha preparado todo lo necesario, pero sobre todo es que en esto no solamente está la carta de divorcio, solamente cuando se cumple una infidelidad. Ahí es que yo puedo solamente. Samuel, los divorcios hoy en día están pasando. Eso ha ido en detrimento y ojalá y que eso deje de ser así. Ahora mismo la persona hasta por una mala contesta se quieren divorciar. Y ahí por cualquier cosa. No, yo digo que es un error, porque si es un hogar cristiano, si es un matrimonio cristiano, tienen que estar todo el tiempo. Yo sé que no va a ser del 1 al 100, las cosas van a estar alegres, siempre van a haber pleitos. Claro. Pero no puede ser que cosas pequeñitas hagan que el propósito de Dios se rompa. Yo no creo que personas que no se sienten a organizar su mundo, a organizar su mente, que pongan las cosas tal como son, yo no creo que pueda llevar tanto, que no se pueda ver una ruptura así tan grande. Pero lamentablemente estamos viendo esto, porque cuando se saca a Dios de los matrimonios pasan todas esas cosas. Oye, ¿qué sucede, Samuel? Cuando yo vivía en Santiago, yo oía a una sierva que oraba, y te digo que ella decía, Señor, este hombre, corta a este hombre de la tierra, Señor, este esposo mío, córtalo de la tierra, porque ella decía que si el hombre moría, ella salía de eso. No, puede ser que Dios le corte los años a ella de vida, porque está deseando la muerte a otra persona. Y además, Dios no es asesino. No. Eso muchas personas piensan que Dios es que se va a resolver los problemas. Dios es como el ejecutor tuyo. Eso no es así. No, claro, Dios es un Dios de amor, pero también de fuego consumidor para los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Hay un evangelista que no me acuerdo del nombre, pero él en YouTube es muy conocido. Y él subió unas predicaciones que dicen que si hay la maldad, la brujería que me han mandado, que vuelva a su remitente. El cristiano no puede orar así. No. Porque usted está pasando por brujo y hechicero también. Porque si usted dice la brujería que me mandaron, usted puede decir que se destruya y no cumpla su cometido. Pero usted no puede decir la brujería que me mandaron, que vuelva a su remitente, porque el mal que a usted le mandaron supuestamente y le están haciendo, usted está pidiendo que le caiga a la otra persona. Bueno, yo me voy a basar en ese punto en Génesis. Tú conoces de Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra que Dios dice que los que te bendigan serán bendecidos, pero los que te maldigan serán maldecidos. Pero eso es cosa de Dios, no usted maldecido. Así mismo, Dios se va a encargar de hacer justicia él mismo. Dice la Biblia, hay de aquel que se levante contra uno de mis hijos, mejor que se amarre una piedra de molino en esos pies, tírese para el mar, para no caer en la mano de Dios. Amén, pero tratar de que lo que se diga o lo que se haga y el ataque que se haga contra usted sea inocente, que usted sea una persona honesta, íntegra y ande en santidad en los caminos del Señor. Por eso es que Dios nos manda en el Nuevo Testamento a amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí eso se cumple. Porque si yo amo a mi prójimo, por eso es que él lo dice, no importa que sea tu amigo, si a tu enemigo también tiene que amarlo. Claro. Porque Jesucristo vino a cambiar una mentalidad que tenían las personas de antes. Porque si tú me caías bien, mi hermano, hombre, yo voy a estar así siempre contigo. Claro. Pero si tú me haces un mal, yo te voy a tratar mal, yo te voy a golpear porque tú no eres de mi grupito. Y es otro problema. Porque si tú eres de mi bando, yo te voy a tratar bien. Pero Jesucristo vino a romper con eso y amarlo a todos como iguales, como uno. Claro, claro. Por eso se hizo viral hace días una estatua de Jesucristo, de supuestamente uno de esos símbolos que hacen
donde un soldado israelí le había, porque la gente dice israelita, pero se dice israelí, estaba con una hacha y que haciendo el símbolo como si estuviera cortándole la cabeza al símbolo de Jesús. ¡Qué blasfemia tan grande! Y eso se hizo muy viral. Entonces, el mismo primer ministro, que equivale a presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó esas acciones y también las diferentes embajadas de Israel en los diferentes países. Pero ¿qué sucede? La palabra de Dios dice que el evangelio es pueblo santo, nación santa, que Dios escogió para que salga de las tinieblas a su luz admirable. Pero esa luz debe ser difundida para iluminar a los que están en oscuridad. No se puede menospreciar a nadie, siempre entendiendo que de donde Dios te sacó, puede sacar a otros. Así es. Porque lo que pasa es que, por eso es que Quisqueya es una tierra de propósito divino. Quisqueya fue llamada tierra de maldición, pero donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y yo sé que de Quisqueya saldrá cosa buena. Si lo dijeron de Nazaret, donde nació Jesús. No donde nació, sino de la región donde Jesús se encontraba. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Así le decían a Quisqueya en años atrás. Y por esos comentarios, exactamente, que Dios, para demostrar que Él hace lo que a Él le complace, que Él hace su voluntad, tal vez pensó, bueno, de este pueblo vil y menospreciado, entonces yo voy a escoger, voy a sacar que nazca el Salvador del mundo. Y por eso la palabra dice en una profecía del Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesús: la piedra desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Porque hay personas que piensan que Jesús nació el día que fue dado a luz por María, y Jesús siempre existió. Cuando la palabra hablaba de roca, que la piedra, que apareció Jesús, el Cordero de Dios, que se nota también en Génesis, con Abraham, con Isaac, un cordero para un sacrificio. Siempre había un cordero que estaba disponible. Claro. Incluso hay una profecía que dice que la roca siempre andaba con los profetas y que la roca era Cristo. Entonces Cristo siempre ha estado ahí. Y estaba esperando su tiempo para ser manifestado a la humanidad, de forma a la humanidad, porque siempre en su divinidad siempre estaba. Incluso cuando vemos en Génesis, cuando la palabra está, hagamos al hombre imagen y semejanza, vemos que ese hagamos significa de muchas personas, que estaba ahí el Espíritu Santo y estaba Jesús también. Claro que sí, exactamente. Me llama mucho la atención que la Iglesia Católica se enfoque más en la figura de María, incluso que en la misma figura de Jesús, porque ellos dicen que la Virgen María, y ellos no reconocen que la Biblia, que María luego tuvo más hijos, porque la Biblia dice que José no conoció a María en ese momento, antes de ella dar a luz a Jesús, porque era una virgen. Pero si dice que no la conoció antes, quiere decir que la conoció después. Que la conoció después. Entonces, en el término de ellos, cuando se dice la conoció, quiere decir que tuvo intimidad, tuvieron relaciones. Entonces, para los católicos, María siempre siguió siendo virgen y no tuvo más hijos. Ese es uno de los debates que la Iglesia en sus orígenes ha debatido. La Iglesia Católica más se empeña en decir que María totalmente se quedó virgen y que no dio más hijos.
Pero yo digo que en la cultura hebreica siempre la multiplicación era algo de ellos. Claro, claro. Incluso que eso fue la bendición que Dios le dijo, multiplicaos y poblar la tierra. Y sobre todo, es que yo creo que Dios no va a ser tan injusto con José, que debe de aguantar, debe de esperar el momento que lo divino saliera de ahí. Yo sé que Dios tenía que permitirle a José disfrutar al menos lo que él había esperado. No, claro, claro que sí. Porque Dios es un Dios de orden y sobre todo, porque la Iglesia Católica vende esa imagen que María fue totalmente, porque creen que María, después que Jesús se quedó en su vientre, ya también era, sabemos que ella fue bendecida, una mujer íntegra, pero no que ella tenía poderes mágicos. Claro, pero si se dice, por ejemplo, no la conoció hasta que dio a luz a Jesús, quiere decir que en un momento luego la conoció. Claro. Porque si yo digo, por ejemplo, Samuel nunca fue a Higüey hasta que cumplió los 18 años, quiere decir que al cumplir los 18 fue. Claro, hay algo en futuro que te está hablando de una acción que va a ser. Por el momento no está ahora, pero no seguro que siempre va a quedar así. Exactamente. Entonces, señores, muchas gracias, Samuel. No, es un placer. Búsquenlo en sus redes sociales. Starling Javier Ortiz, una joven promesa de lo que es la palabra de Dios, la difusión así es, de la palabra de Dios. Estamos para servirle, y disculpe que te interrumpa, estamos para servirle. Somos ya miembros de la confraternidad de jóvenes. Estamos ahí junto a la directiva juvenil trabajando para que de Quisqueya salga algo bueno. Sí, mira, Starling, luego vamos a estar hablando otros temas. Ok. Por ejemplo, sobre si es verdad que las personas el que está predestinado para salvación se va a salvar y el que está predestinado para perdición se va a perder. Ese es un tema. Bueno, es un tema muy amplio, que hay mucha tela por donde cortar. Otro tema es, Starling, el tema de Judas. Porque en la Biblia se profetiza que Jesús iba a ser traicionado. Así es. Lo que tenemos que examinar es si necesariamente tenía que ser Judas o podía ser otro. Yo digo que podía ser cualquiera, pero Judas fue el que se dejó tentar. La profecía estaba y en alguien se tenía que cumplir. Así mismo. Y Judas, bueno. No, y mire, te puedo dar una pincelada. Yo sé que para más adelante lo vamos a debatir, porque ese tema está en la universidad. Tuve una situación con eso, con mi profesor de filosofía, que tocamos un poco cuando yo estaba hablando sobre la religión y la filosofía, que fue un tema explosivo. Yo digo algo, y eso yo sé que vamos a tener una entrevista más amplia de ese tema, pero la curiosidad, yo sé que muchos se van a quedar con esa quiquilla. Sí. Como tú dijiste, Judas no estaba, podemos decir, sabíamos que era uno que lo iba a traicionar, sí. Pero como Judas era el más codicioso de todo, era el tesorero de Jesús, que muchos no quieren olvidar, era el tesorero de Jesús, pero Judas, aunque él mismo decidió traicionarlo, no era su destino de ahorcarse. No, claro. Porque el punto está, es que Judas hizo lo que ni Pedro, ni lo que Juan iba a hacer, acercarlo al propósito. Claro. Judas fue esa persona, incluso cuando están en la cena, que él le dice, uno de ustedes me va a traicionar, y se acerca Juan, maestro, ¿acaso seré yo? Y él dice, no, el que moje después de mí, ese. Y cuando ve Judas que hace la misma acción, le dice, oye, lo que tú vas a hacer, hazlo ya, porque yo necesito que tú me empujes al destino profético, porque Jesús sin Judas, Jesús no iba a estar, no lo iban a clavar en un madero. Claro. No se iba a cumplir esa entrega. Por eso que Judas era necesario. Lo único malo es que Judas, en vez de buscar la misericordia de Dios, como lo hizo Pedro, después que lo negó 3 veces, que lloró amargamente, dice la Biblia, Judas se fue a inclinar delante de los hombres cuando tenía que inclinarse delante de Dios. Delante de Dios. Y entonces otra cosa es que dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios no te va a mentir diciéndote en su palabra que Él quiere que todos procedan
al arrepentimiento, pero por otro lado te va a decir que él tiene una gente predestinado para salvarse. Es como medio contradictoria esa situación. Entonces, ese es un tema que tiene mucha tela. Yo sé que para otra entrega, yo sé que va a ser un poco largo, porque como tú dices, eso es algo muy grande. Porque Dios es claro, tú eres el que elige, hay un libre albedrío. Dios te está dando la oportunidad de la salvación en esta mano, pero tú quieres la otra. Claro, entonces la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Donde hay 12 discípulos, ¿qué hace el enemigo? Él va a tratar de entrarse. No es que hay uno que está predeterminado, no. Es fulano, no. Él va a tratar de entrarse a ver, porque cuando un ejército, por ejemplo, quiere infiltrarse en otro ejército, por el punto débil va a entrar. No va a ir a donde el que es lejano, no, va a ir a donde el que es de confianza directamente. ¿Y quién mejor que el tesorero? Porque en todas las instituciones públicas hay organizaciones, sociedades. Tiene que haber un tesorero. Tiene que haber un tesorero, pero ¿a quién ponen de tesorero? A nuestro amigo Judas. Pero no era porque el hombre tenía capacidad. Pero oye, lo ponen de tesorero. Cuando a ti te ponen de tesorero, te tienen más confianza que a todo el que está ahí. Y no, y que cada uno entregaba, mira, Judas, esa es la parte, tú sabes, para la misión. Porque era la persona que tenía la capacidad numérica. Y mira, y Mateo, que era cobrador de impuestos, no le dan esa responsabilidad, que sabe que brega con números. ¿Por qué te dan la responsabilidad? Aparte de la capacidad numérica para la contabilidad, te está dando la confianza. Claro. Porque no hay nada más peligroso que el dinero. Oye, dice la palabra que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Por eso que tiene que, la Biblia te dice bien claro, tú no puedes tener dos dioses en este camino. Y el Dios dinero, porque el Dios dinero es algo que está desviando los muchos ministerios. Porque el dinero es algo necesario cuando tú lo ves como una necesidad de un momento, pero cuando tú lo ves con cara de una codicia que tú lo quieres tener, ahí es que tú dañas todo. Claro, porque el dinero no es malo. No. A veces todo se puede convertir en un Dios. Y además con el nivel de devoción que tú le das a esa cosa. Claro. Porque si tú pones el dinero sobre Dios, que tú lo que estás pensando siempre en dinero, ahí es que va a haber un desequilibrio tan grande que tú vas a alejar a Dios de tu vida y tú vas a poner el dinero arriba. Pero eso que es algo que me gusta de Job, que a pesar que tuvo siempre dinero y era rico donde estaba, siempre a Dios lo honraba de gran manera. Por eso era su bendición. Era su bendición por eso. Y sobre todo que siempre se mantuvo íntegro, no importa, porque se puede servirle a Dios con mucho dinero también. No, claro, todo es la medida. Usted puede tener mucho dinero, tener poco, pero en la abundancia y en la escasez, usted tiene que seguir adorando, alabando y manteniéndose en el camino de Dios firme. En lo mucho, en lo poco, usted tiene que seguir siendo como usted es, con Dios y con los demás. Muchas gracias, Samuel, porque este conversatorio era como de 5 minutos. Pero mire cómo ya va la edad de Jesús, 33. Lo que Dios hace, porque eso es lo que pasa cuando hablamos de Dios. No sabemos cómo el tiempo ha avanzado tan rápido, pero hablamos temas que yo sé que son de bendición para la vida de los que están escuchando esto. Y yo sé que Dios nos va a seguir conectando porque hay muchos temas pendientes. No, claro, muchos temas, señores. Este es un programa nuevo que ha surgido y que lo estamos llevando a cabo. Se llama Generación de Fuego. Así que, Samuel, muchísimas gracias por esta entrevista. Hay algunas entrevistas que la estará dirigiendo Samuel, otras entrevistas
que la estaré dirigiendo yo para llevarle un contenido muy ameno, muy organizado, muy dinámico y sobre todo que sea de edificación. Así es, no se sorprenda si usted me ven también en otra plataforma con otro cargo, porque usted sabe que Dios nos ha permitido llegar a muchas posiciones. No se sorprendan cuando le digo, cuando usted me vean también en el programa Fuerza Quisqueyana, que es una plataforma también, como yo soy el presidente de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, tengo mi labor en esa parte, pero no solamente para yo lucrarme, no, sino para que los jóvenes se puedan desarrollar como esta plataforma. Amén, amén. Samuel, muchísimas gracias. No, mi hermano. Gente, en las redes sociales, suscríbanse. Televisionquisqueyana.com es la página web, el periódico digital, pero suscríbanse en YouTube como Televisión Quisqueyana, también en Facebook y en Instagram. Sí es. Somos el programa Generación de Fuego.